Buenas noches, bendiciones. ¿Sabe lo que es el síndrome del dolor fantasma? El síndrome del dolor fantasma es cuando sentimos dolor en áreas que no existen. Dios te bendiga, te habla la pastora Mirna Guadalupe y te doy la bienvenida a tu programa radial directo a tu corazón que se transmite a través del Ministerio Radial Kadosh bajo la unción del Espíritu Santo www.mrkadosh.net. Todos los martes a las 9 de la noche, hora del este, y a las 7 p.m. hora central. Así que esto sobre el síndrome del dolor fantasma es lo que te quiero hablar hoy bajo el tema la culpa. Los médicos definen este síndrome del dolor fantasma como sensaciones dolorosas en miembros del cuerpo que han sido amputados. Hay veces que personas pierden, por ejemplo, le tienen que lamentablemente amputar una pierna y cuando ese proceso se hace, la persona está en cama, todavía el cuerpo no asocia que ya ese miembro del cuerpo, esa extremidad, no está ahí. Y a veces la persona puede sentir, tengo dolor o déjame moverme y de repente cae en cuenta, wow, tengo dolor en un área, pero ya ese miembro no está ahí. De la misma manera se sienten muchas personas que se han arrepentido de cosas que han hecho incorrectas, que han pedido perdón y han hecho cambios, pero aún sienten ese dolor fantasma de la culpa. Hasta quizás entiendan y quizás tú entiendes que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios no te juzga, que te da segundas oportunidades, pero aún sigues cargando con la culpa. Caminas toda tu vida arrastrando un yugo que es innecesario y un peso que no te corresponde. Hebreos 12:1 nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice despojémonos, lo que está diciendo es desatarnos, quitarnos algo de encima, salir de un peso, no de un peso físico, sino de una angustia, de eso que te atormenta, que nos atormenta, esa pesadez en nuestra mente y ese peso que cargamos en nuestro corazón por sentirnos culpables por algo. Ese peso es dolor, es quizás disgusto, es preocupación, es un tormento. Y dice del peso que nos asedia. Cuando algo te asedia, asediar es cercar un punto fortificado para impedir que salga quien está en él o que no reciban ayuda de afuera. Cuando vives bajo culpabilidad por algo que ya hiciste y ya reconociste y pediste perdón, pero todavía ese sentimiento de culpabilidad está ahí, lo que hace es crear un cerco para que sigas viviendo, sufriendo eso que sucedió, que de lo cual te sientes culpable y ya pediste perdón, reconociste, te arrepentiste, pero aún sientes ese dolor, esa culpabilidad crea un cerco para que sigas atormentado y no puedas seguir caminando y te deprimas, y no solamente es que te quedas encerrado, atormentado, sino que ese cerco evita que gente llegue a ti para poder ayudarte y sacarte de esa culpabilidad que no tienes que estar cargando. Fíjate, hasta ahora yo no te he dicho la culpabilidad para que no la cargues a menos que hayas cometido esto, a menos que hayas hecho, no, sin importar lo que sea. Una vez tú reconoces y tú aceptas y haces cambios, no tienes por qué seguir viviendo atormentado o atormentada con ese sentimiento de culpabilidad. Y vamos a ver más adelante qué es esa culpabilidad y por qué yo sigo así. Así que para nosotros poder correr esa carrera, que es nuestro caminar en el Señor dentro del propósito para el cual Él nos ha creado, que es un propósito de bendición, no solamente tenemos que despojarnos del pecado, también del peso de la culpa. ¿Qué pasa si corres con un bulto pesado amarrado en tu espalda? Quizás puedes recorrer una distancia, pero llega un punto en que no vas a poder más. ¿Te ha llegado alguna vez el cansancio? ¿Te ha llegado alguna vez que te quedas sin fuerzas, que tú dices, es que ya no puedo más? Y sabes que has recorrido un camino y que puedes seguir recorriendo, que todavía te falta, pero tú dices, ya yo no puedo más. Porque la culpa es tanta lo que sientes que te aplasta y quieres renunciar a todo. La palabra te dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si te fijas bien, dice si confesamos.
Así que el confesar no solamente incluye decirle a Dios mis pecados para que Él me perdone. También implica que si yo confieso, no me dice específicamente a quién, pero si yo confieso a alguien que le he fallado, confesar, Dios me perdona porque Dios está viendo la acción mía de yo reconocer mi error, de yo reconocer lo que hice. Y nada más que por el mero hecho de que yo confesé, Él me perdona también, aunque la otra persona no quiera perdonarme. ¿Sabes una cosa? El perdón de Dios no depende de la aprobación de nadie. A veces pensamos que Dios no nos va a perdonar porque aunque yo pedí perdón, la persona no me ha perdonado. Si la persona no me perdona, me siento tan culpable, no me atrevo a acercarme a Dios por lo que hice. El perdón de Dios no depende del perdón de nadie. La palabra es clara, dice si confesamos. ¿Qué es confesar? Confesar es llamar el pecado, llamar nuestra falta por su nombre. Aceptar que hemos pecado sin justificarnos y arrepentirnos. Eso es confesar. No es buscar excusa, no es dar explicación, sí, lo hice mal. O no hice lo que se supone que yo hubiese hecho. Eso es confesar. Y nos arrepentimos. Ya yo sé que esto no lo vuelvo a hacer, ya yo sé cómo se siente. Eso es lo que demanda la palabra, eso es lo único que requiere. Dice que Él nos perdona. En otras palabras, no lo toma en cuenta. No se acuerda de Él. La palabra dice que Él coge nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Pero a veces nosotros queremos ser buzos y Él tira las cosas al fondo de la mar, no se recuerda de nuestros pecados y nosotros queremos lanzarnos y sacarlo nuevamente. Señor, mira, es que esto fue lo que hice. Y yo me imagino a Dios diciendo, pero yo no sé de qué tú me hablas. Yo no sé, yo no me acuerdo. Porque la palabra dice que ya Él no se acuerda. Y nosotros tenemos que creerle a la palabra. Si ya no se acuerda, ¿para qué te vas a seguir mortificando? ¿Para qué te vas a seguir atormentando? Por algo que pasó, que ya ese suceso del pasado no lo puedes cambiar, no puedes hacer nada. Ahora, claro, podemos hacer cosas en el presente para modificar nuestras conductas y aprender de ese pasado y no volverlo a hacer. Pero ¿para qué seguir sufriendo por algo que ya pasó y no puedes hacer nada para cambiar el pasado? Dice que Él nos limpia, Él nos hace libres de toda culpa. No solamente Él dice, te perdono, Él no te lo recuerda más, no queda rastro en nosotros, no nos ve con manchas, no solamente nos perdona, sino nos limpia de toda culpa. Quiere decir que no tenemos que seguir andando en culpabilidad. ¿Qué es la culpa? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a mí me encanta buscar significados. A veces pensamos que sabemos y cuando buscamos encontramos que hay cosas que desconocemos. Dice que la culpa es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Así que yo hice algo o no hice algo y yo sé que eso tuvo un efecto en alguien o quizás en mi propia vida y siento esa responsabilidad por ese resultado adverso. Por ejemplo, y esto es un ejemplo sencillo, cuando tú conduces a una velocidad más alta de la que se supone que es permitida y de repente tú ves a un oficial del orden público de la policía, automáticamente tú o quitas el pie del acelerador o frenas. ¿Por qué? Porque sabes que estás violentando algo. La conciencia te dice, te van a coger, para. Esa es nuestra conciencia en ese sentido de culpabilidad de que, wow, lo hice mal, voy a pagar las consecuencias, déjame corregir al momento. Cuando estamos quizás y esto pasa mucho, en todos los niveles, especialmente no podemos tapar las cosas que pasan en la iglesia. Muchas veces cuando estamos en oración y no estamos orando y todo el mundo orando y nosotros quizás mirando a otro lado, cuando el pastor nos mira rápido, cerramos los ojos, levantamos las manos. ¿Qué es eso? Suena quizás gracioso, pero esa es espérate, me cogieron. Yo se supone que esté haciendo esto y no lo estoy haciendo. Esa es mi conciencia hablando, me tengo que corregir al momento. Y si esas cosas las podemos corregir al momento y olvidarnos de ellas, son cosas simples, porque hay cosas que van a afectar nuestro futuro. No podemos hacer lo mismo con ellas. El pecado o transgresión es algo voluntario de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Pecado o transgresión es algo, una acción
voluntaria de la ley de Dios. Esto es otro de los significados de lo que es la culpa. Es ese sentimiento porque de un pecado, una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y esto es lo que trae parte de esta carga tan fuerte y este sentimiento de culpa, que fue una acción voluntaria. ¿Por qué lo hice? ¿Qué era lo que estaba pensando? Si hubiese tomado una decisión diferente. Y muchas veces llevamos un mes, un año, 5, 10, 15, 20 años de nuestras vidas cuestionándonos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión? Y ahora estoy pagando las consecuencias. Mira esto que pasó hace tiempo. ¿Por qué no hice otra cosa? ¿Por qué no tomó una decisión diferente? Se nos pasa nuestro futuro y nuestro caminar en el Señor estancados en un pasado por la culpabilidad. ¿La culpabilidad por qué? Porque fue una decisión voluntaria. En la culpabilidad tú no acusas a nadie. Tú estás acusando tú mismo. Cuando la palabra dice nuevamente, y lo tengo que recalcar y enfatizar, que Dios ya no se acuerda de tu culpa una vez tú la confiesas y se la entregas a Él. ¿Alguna vez te has sentido culpable? Si no te sientes así, yo creo que hay un problema de conciencia, porque todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido culpables y van a llegar momentos que nos vamos a seguir sintiendo culpables y tenemos que identificar esto para detenerlo y que no afecte, no siga afectando nuestro futuro. Imagínate, tomaste una mala decisión, ya afectó parte de tu vida, vas a seguir afectando tú mismo, no está en las manos de nadie, tú mismo vas a seguir afectando el resto de tu vida por la culpabilidad. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que no haga el bien y nunca peque. Así que todos en algún momento vamos a cometer, los cometimos errores, los vamos a cometer, los estamos cometiendo y los vamos a cometer en un futuro. ¿Cómo yo voy a trabajar con eso? ¿Creen que tú crees que la culpa es buena o no? Hasta cierto punto, y te voy a explicar. Si ese sentimiento de culpa se convierte en una convicción para arrepentimiento, y esto nos lleva a acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados y hacer cambios, es bueno. ¿Por qué? Porque la culpa se convirtió en una convicción de decir, wow, yo lo hice mal. Yo sé que esa no fue la acción correcta. Déjame acudir a Dios porque yo sé que si yo le confieso a Él mi falla, Él me perdona, se olvida de mis pecados, borrón y cuenta nueva. Eso es un aspecto positivo. Jesús habla del Espíritu Santo y se refiere a Él como el Consolador. Y dice que cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Así que sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas cuando sentimos culpa luego de haber actuado incorrectamente. Qué increíble, ¿verdad? Pensar que cuando hacemos algo incorrecto y sabemos que estamos mal, pensamos erróneamente que Dios se aleja por completo de nosotros y al contrario. Ese sentimiento de pena, de dolor, esa convicción de que lo hicimos mal, es iniciado por el mismo Espíritu Santo dándonos una alerta. No solo para corrección, sino para cambios. Hasta cuando hacemos las cosas mal, Dios nos ama tanto que Él está ahí pendiente, ayudándonos a llegar a esa convicción. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos vivir con culpa que nos atormenta, que nos detiene. Y Él tiene que provocar a través del Espíritu Santo esa convicción para yo acudir a Él, soltar todo y yo poder seguir caminando. ¿Te acuerdas el ejemplo que te di? Que con una mochila pesada no puedes seguir caminando. Pues Dios, dentro de su misericordia, nos ama tanto que Él provoca esto para yo despojarme y yo pueda seguir esta carrera de la vida, esta carrera de la fe, para poder llegar a esa meta y a ese propósito y esas bendiciones que Él tiene para mí. La culpa no es para que sigas cargando con ella toda tu vida. Es para que te traiga convicción y que puedas soltar lo que pasó en las manos de Dios. ¿Recuerdas que te pregunté que si la culpa es buena o no? Si la culpa solamente nos condena y nos mantiene alejados de Dios, ya sea por el temor, por la vergüenza, por el desánimo, entonces tenemos un problema. Hay una cosa garantizada. Mientras más te acercas a Jesús, vas a experimentar más sentimiento de culpa. ¿Sabes por qué? Son ilógicos, pero te voy a explicar por qué. Porque Juan 8:12 me dice, Jesús es la luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que mientras más cerca yo estoy a Jesús, mientras más cerca tú te acercas a Él, valga la redundancia, Él es luz, vas a poder ver esas áreas en oscuridad que estaban en tu vida, Él te las va a ir mostrando. No para
que vivas en culpabilidad y condenación, sino para que las puedas soltar y puedas caminar en ese propósito que Él tiene para tu vida. Así que si la culpa te ha mantenido detenido, atormentado o atormentada, eso no es de Dios. Mientras más nos acercamos a la luz, como te dije, la intención de Él es mostrarnos esas áreas que tenemos que cambiar. Pero si las rendimos delante de Dios, ya no podemos vivir en culpa, ya eso pasó. Aprendí, me levanto más fuerte, con más sabiduría, ya lo sé para una próxima ocasión qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Pero la gente reacciona diferente ante este sentimiento de culpa. Y hay dos maneras en que una persona puede reaccionar ante el sentimiento de culpa. O la persona acepta la culpa. En Juan 8 nos relata la historia de la mujer adúltera, cuando los fariseos la llevaron ante Jesús y Jesús dijo que el que estuviese libre de pecados que lanzara la primera piedra en contra de ella. Los que la acusaban fueron acusados por sus conciencias. Y uno a uno soltaron las piedras y se retiraron. Ellos no soltaron la piedra y se retiraron nada más que por lo que Jesús dijo. Fue por el efecto de la palabra de Jesús que le está diciendo: ninguno de ustedes es perfecto, y ese sentimiento de culpa les trajo convicción a ellos de que, wow, ni nosotros somos perfectos, aunque quizás no lo manifestaron así, pero se tuvieron que retirar, porque los que acusaban, las conciencias los acusó a ellos. La mujer no se justificó ni se defendió. Jesús no le preguntó si ella era culpable o no era culpable. Jesús lo sabe todo y él vio que esta mujer estaba humillada. No se estaba justificando, ni estaba altiva, ni orgullosa. Estaba humillada, aceptando su falta. Es interesante que él le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Después que cada uno soltó su piedra y se fue, ¿dónde están los que te acusaban? Porque todos ya se habían ido. Esa palabra acusadores era un término que se le da a Satanás. La palabra me dice que el enemigo es el acusador de nuestros hermanos. Y mira esto, cuando esta mujer está delante de Jesús y Jesús sale a su defensa, los acusadores desaparecen. Tienes que entender que si tú cargas con culpabilidad es porque quien te acusa está siendo acusado por el enemigo. Si una persona te acusa, está siendo utilizado por el enemigo. Si tu conciencia es la que te acusa, tú misma en tu conciencia, el enemigo está poniendo esa acusación en tu mente. Pero cuando llegas y te rindes delante de Jesús, los acusadores no pueden permanecer delante de la presencia de nuestro defensor y tienen que irse. Jesús le dice a ella: ellos no están, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Y en esta hora yo quiero decirte que si hay personas que te están acusando, yo quiero que tú tengas claro que cuando tú vas delante de la presencia del Señor, Satanás no puede mantenerse en pie delante de la presencia del Señor. Dice que delante de la presencia del Señor toda rodilla que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ella tiene que doblarse. Cuando tú vas delante del Señor y tú entregas esa culpabilidad, le dices: Señor, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que sucedió, automáticamente el enemigo tiene que retroceder y tú tienes que tener eso en claro. Seguimos con ese síndrome del dolor fantasma y la acusación fantasma. Pensamos que tenemos que seguir recibiendo acusaciones o que van a seguir ahí. Una vez ya yo se las llevé delante de Jesús. Delante de Jesús estos acusadores tuvieron que irse. Jesús le dice, como dije, pues vete y no peques más. No la hizo sentir culpable. Jesús no te va a hacer sentir culpable cuando tú te acerques a Él. Él no te va a decir: dame detalles de lo que tú hiciste. Porque Él reconoce que si tú te acercas a Él, ya tú estás yendo con un corazón contrito y humillado. Jesús no le recordó lo que había hecho. No le dijo: yo te voy a perdonar, pero acuérdate que todo esto fue lo que tú hiciste y tú sabías y lo hiciste. Jesús no te va a decir eso. A veces tenemos temor de ir delante del Señor y entregar nuestro corazón a Jesús porque pensamos que Él nos va a sacar todo lo malo que hicimos, que es tan doloroso. Cuando Él le dijo a esta mujer que aceptó su culpabilidad y lo que había hecho erróneo, solamente le dijo: vete y no peques más. Si ya Jesús no se acuerda, si ya Dios no se acuerda de lo que has hecho, ¿por qué te vas a recordar tú de lo que hiciste? ¿Por qué vas a cargar una culpa que ya Cristo te libertó de ella?
no caigas en esta trampa del enemigo, del tormento y la depresión por la culpa. Y dije que las personas pueden reaccionar de dos maneras ante la culpabilidad. O lo aceptan, o ¿sabes qué sucede? Lamentablemente, una reacción de enojo. Cuando Esteban confrontó las malas actitudes de los líderes religiosos mediante su sermón poderoso, estos estaban tan atribulados porque sintieron la convicción que estaban haciendo lo incorrecto, hasta tal punto que se taparon los oídos y apedrearon a Esteban. Ellos sintieron coraje en contra de Esteban porque la posición íntegra de Esteban hacía que en ellos resaltara sus faltas. Mientras más lo apedreaban, más Esteban clamaba al Padre para que no tomara en cuenta ese pecado que estaban cometiendo. Así que tenemos que autoevaluarnos, nadie es perfecto. Si alguien me menciona un suceso del pasado, si alguien me menciona algo y rápido tengo esta reacción de enojo, si alguien me dice, mira, estás haciendo esto incorrecto, y me enojo, tengo que tener en cuenta que en mí hay culpabilidad y tengo que deshacerme de ella. Hay veces que nos sentimos culpables cuando realmente ya, si lo entregaste, no tienes que sentirte así. Probablemente el enemigo nos está oprimiendo con sentimientos de vergüenza. Quizás eso es lo que estás enfrentando ahora mismo. Sentimientos de vergüenza por cosas que ya hiciste, pero ya fuiste perdonado. Recuerda que el enemigo es el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esto es una batalla espiritual. La lista, cuando el enemigo va delante de Dios a acusarnos, delante de la presencia del Señor, las cosas tienen que cambiar. Así que yo me imagino que el enemigo va con esta lista. Y le dice, mira Dios, tu hija Mirna, mira, esto es todo lo que ella ha hecho. Y yo me imagino que esa lista no puede regresar a las manos del enemigo de igual manera. No pudo haber sido igual. Dios tuvo que haber hecho algo con esa lista porque Jesús llevó mis pecados a la cruz del Calvario y no murió en vano. Yo sé que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que yo me imagino que al él acusarnos delante de Dios, Dios le dice a él, ¿dónde está? Yo no veo nada. Porque tú quizás estás escribiendo ahí, tú tienes una lista con cosas incorrectas, pero yo no veo una lista. Yo lo que veo es la sangre de mi hijo derramada, que ya la limpió a ella de todo eso, que ya pidió perdón. Asimismo es lo que Dios ve delante de sí cuando el enemigo te acusa, cuando esos sentimientos de culpabilidad te llevan a alejarte de la presencia del Señor. No pienses que el Señor va a recibir ese mensaje del enemigo de todas las cosas incorrectas que tú has hecho. Y muchas veces es que la batalla es aquí en nuestra mente. Dios no me va a perdonar, no hay pecado que Dios no perdone. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y la palabra me garantiza que nada más por confesar, no pone los pecados en categoría. El pecado es pecado. Desde matar a una persona hasta mentir, el pecado es pecado. Una vez tú confiesas y hay un arrepentimiento genuino, ya Él no se acuerda de eso. Cuando Jesús murió y resucitó, venció a Satanás y esa victoria nos fue transferida a nosotros. Antes, si se cometía un pecado, se caía en condenación y la persona era echada fuera del pueblo de Dios y de la presencia de Dios. Pero luego del sacrificio de Jesús, ahora somos lavados con la sangre de Cristo. Somos purificados y Dios no ve pecados en nosotros. Por eso es que nadie va al Padre si no va primero al Hijo, porque tenemos que presentarnos sin mancha delante del Padre y la única manera de ser limpios es a través de la sangre de Jesús. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si Satanás está bajo la planta de nuestros pies, ¿bajo el dominio de quién está? Del cuerpo que somos nosotros. Porque algo que está bajo la planta de nuestros pies, que ya nosotros tenemos dominio, vamos a permitir que nos arruine nuestro futuro con culpabilidad. No podemos seguir caminando con la culpabilidad. No tenemos que pedirle a Jesús que haga algo, ya Él nos dio esa victoria. Nosotros tenemos que caminar. La palabra me dice que la fe sin obra es muerta. Si yo creo que ya Él me perdonó, tengo que caminar como que Él me perdonó. Si yo creo que ya no se acuerda de mis pecados, no me voy a acordar yo de ellos tampoco. Que si yo miro en un punto hacia atrás, no es para volver a sentir y revivir ese dolor del pasado, sino para haber aprendido y ser de testimonio a otros. No tienes que estar viviendo bajo el tormento
de lo que es la culpabilidad. Si el problema es que nuestra conciencia nos sigue acusando, 1 Juan 3:20 dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Es que yo me siento con aunque te sientas como te sientas, mayor que ese sentimiento es Dios y Él sabe todas las cosas. En medio de ese dolor por la culpabilidad, Dios sabe que estás arrepentido. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la intención del corazón. Dios no es como las personas que quizás pues no nos entiendan, no nos perdonan y nos quieren hacer sentir culpables recordándonos constantemente lo que hicimos incorrecto. Dios no es así. Dios supera al ser humano en cuanto a compasión y capacidad para perdonar. Ahora, si yo recibo perdón, yo tengo que perdonar. Las personas que arrastran este sentido de culpabilidad, lamentablemente son personas que no han sabido abrazar el perdón de Dios en sus vidas. Y como no has aceptado el perdón de Dios en tu vida, se te hace también a ti difícil perdonar. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Como aún se sienten culpables y su culpabilidad les avergüenza, tratan de aliviar ese sentimiento al no querer perdonar a los demás, y también lo que yo siento y me atormenta lo manifiesto y eso mismo pretendo que atormente a los demás. No porque esa sea la intención, es que si no abrazo el perdón de Dios no voy a poder perdonar. Ahora, si Dios nos perdona es para que nosotros también perdonemos a los demás sin importar nada. El perdón es incondicional. De la misma manera que nosotros lo recibimos por gracia, tenemos que darlo por gracia. Y es tan importante el recibir el perdón y salir de la culpabilidad, porque la falta nos hace caminar a nosotros en falta de perdón. Entonces, si nosotros no recibimos perdón, no podemos perdonar. Si no perdonamos, el Padre no nos perdona. Y dentro de esa dinámica, vivimos en resentimiento, vivimos con coraje, con odio, vivimos con violencia emocional que se puede llevar a la violencia física. Y esto tiene una relación también entre la culpa y la enfermedad. Entonces vas a seguir arrastrando la culpabilidad, que la culpabilidad te lleva a no perdonar a los demás, a vivir con resentimiento, con coraje, con odio, con violencia, y encima de eso abrirle la puerta a una enfermedad por todo lo que está pasando en tu interior. Cuando ya Jesús pagó el precio para que vencieras, para que pudieras alcanzar todas las bendiciones que Él tiene para ti, realmente vale la pena preferir un sentimiento de culpabilidad con el cual no puedes llegar a hacer nada y te estás autocastigando cuando Dios tiene tantas cosas buenas para ti, cuando Dios ya te perdonó. Cuando Jesús sanaba a la gente le decía, ve y no peques más. Cuando la gente estaba enferma, Él le decía, lo sanaba. Él no le decía nada más, estás sano, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que nosotros hacemos y también nuestra salud física. Hay una conexión entre la enfermedad y el pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo salir de la culpabilidad? Te voy a dar 4 claves para salir de la culpabilidad. Primeramente, conocer la palabra de Dios, ya que es la única que nos va a hacer libres. Si yo no entiendo que cuando yo confieso, Dios me perdona, se olvida de mis pecados y ya no tengo que vivir en culpabilidad, jamás voy a salir de ahí. Por eso es tan importante conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Segundo, confesar nuestros pecados y aceptar el perdón de Dios. Esa es la segunda parte dentro de eso que olvidamos. Confesamos, pero seguimos arrastrando el dolor. Confesamos, pero sigo arrastrando el pecado. Así que primero tengo que conocer la palabra de Dios. Segundo, tengo que confesar mi pecado y aceptar el perdón de Dios. Tercero, pedirle a Dios que examine mi corazón y mis pensamientos para ver si hay algún pecado sin confesar. A veces cargamos con esta culpabilidad y no sabemos por lo que es, y es que hay algo en nuestro interior. Y por último, someter todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es una batalla. Someter todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo es cuando venga este pensamiento y este sentimiento de que, mira lo que hiciste, Dios no te va a perdonar.
activamente tú tienes que batallar y decir, no, la palabra dice que si yo confieso, Él me perdona y no se recuerda más de mi pecado. Así que en este proceso de someter todo pensamiento cautivo, es una batalla que hasta yo verbalmente la voy a tener que activar. ¿Por qué? Porque no puedo darle pensamientos, entretener pensamientos de culpabilidad, porque mientras entretienes un pensamiento, ese pensamiento causa emociones en ti. Por eso es que al momento esos pensamientos que van en contra de la palabra, esos pensamientos que te dicen culpable, no hay remedio para ti, estás condenado, activamente yo cancelarlos y decir eso no es lo que dice la palabra. Y yo le creo a mi Dios. Así que te doy gracias por tu sintonía. Te espero la próxima semana, pero no tienes que esperar hasta la próxima semana para sintonizarnos. Ministerio Radial Kadosh, www.mrkadosh.net tiene programación 7 días a la semana, 24 horas al día, con compañeros que tienen un mensaje poderoso para tu vida y con adoración que yo sé que te va a bendecir. Así que te espero la próxima semana. Dios te bendiga.